El miedo es la alteración momentánea del estado de ánimo que causa angustia ante un peligro o un daño potencial, ya sea imaginario o real. Por ejemplo, si usted o todos de los que estamos aquí se nos acerca un león, usted no va a sentir alegría. Usted por naturaleza va a sentir miedo. Y ese miedo va a hacer que usted reaccione rápidamente, fugazmente y salga corriendo porque usted no quiere ser devorado por un león. El miedo es una emoción, es una reacción muy natural del ser humano y todos en algún momento hemos sentido miedo. Sin embargo, la diferencia entre el miedo y el temor es la parálisis permanente que afecta la mente y los sentidos de alguien, impidiendo así el avance hacia el futuro y la toma de las decisiones. El temor, hermanos, esclaviza a una persona a permanecer en una condición de cobardía y derrota. En resumen, el miedo es una emoción de un momento, es corto y es fugaz, mientras que el temor es un estado permanente que está allí latente y si no lo sabes controlar, no te dejará avanzar. Del temor precisamente provienen las fobias. Generalmente trata de un temor hacia un objeto o situación o ser vivo, fruto de un impacto emocional negativo que se produce a raíz de la situación traumática. Las fobias no representan un gran peligro. Las fobias se conocen como fobias porque es un temor que tal vez es injustificado, pero como hemos leído aquí, puede ser producido por un impacto emocional negativo, por un trauma que se tuvo en la niñez. Esto provoca que el individuo entre en pánico o en sensación de intensa ansiedad, dejándole paralizado totalmente. Aproximadamente, dice los estudios, que un 10% de las personas tienen alguna fobia específica. Las más frecuentes son a la sangre, las inyecciones. Hay gente que no se le puede inyectar con nadie porque se desmayan si ven sangre, porque tiene fobia, porque tal vez pequeñito lo llevaron y le iban a aplicar una inyección y vio la sangre y se paralizó. Otros tienen fobias a los animales, otros a volar en avión, ¿no? O estar en espacios pequeños, y este es muy frecuente, conocida como claustrofobia, y otros tienen tal vez uno de las fobias más famosas es el temor a las arañas, y este se le conoce como la fobia de la aracnofobia. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque estos distintos tipos de fobias son temores, escuche bien, temores excesivos que pueden resultar muy incapacitantes para algunas personas que ven limitada su libertad para tomar decisiones, por lo que esto afecta su calidad de vida. Recuerdo muy bien cuando éramos niños, yo era un niño de aproximadamente 10 y 11 años en Colombia, en la ciudad de Cali. Estaba con mi primito, un primo que tengo, y estábamos caminando en la noche yendo para la casa de mi primo que vivía con nuestra abuela. Y rumbo a la casa, era oscuro, era de noche, era una calle, realmente estaba muy sola. Y de repente sale un perro furioso corriendo detrás de nosotros, ladrándonos, y no creo que nos iba a lamber. Y ese perro comenzó y era grande, era un perro de esos pitbull, de esos perros peligrosos. Y parecía que no había dueño de ese perro. Y ese perro viene detrás de nosotros y los dos nos miramos y comenzamos a gritar y comenzamos a correr. Pero parece ser que yo corría más rápido y comencé a correr y me olvidé de mi primo y me encaramé por allá en un árbol. Pero mi primo quedó atrapado en una calle sin salida, había una pared y quedó ahí a merced del perro, y pues efectivamente el perro se agarró de su muslito de la pierna y lo mordió. Entonces yo desde el árbol era gritando auxilio, auxilio, mi primo casi estaba en shock, el perro lo estaba ahí mordiendo su piernita. Y los vecinos escucharon el estruendo, los gritos, el pido de auxilio, y salieron ellos y con un palo espantaron al perro, pero mi primo estaba saliéndole sangre. Y lo extraño es que el perro tenía espuma en la boca. Entonces de inmediato detectaron que el perro tenía rabia. De inmediato llamamos a mi abuelita y mi abuelita se lleva a mi primo al hospital para que los trataran. Pero desde ahí, años después, siempre que yo veía a mi primo, que él miraba a un perro a la distancia, podía ser un chihuahua, él se paralizaba, él comenzaba a temblar, le comenzaban a sudar las manos, y si era posible, si tenía que
demorarse 10 minutos más en llegar a su casa, daba la vuelta a la manzana. ¿Por qué? Porque quedó con un temor, con una fobia por esa experiencia tan traumática que tuvo él. El temor se apoderaba de él cada vez que veía un perro. Y las fobias, hermanos, se encuentran clasificadas dentro de los trastornos de ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? La preocupación, miedos intensos y excesivos y continuos ante situaciones cotidianas. Es posible que se produzca taquicardia a una persona que sufre de ataques de ansiedad, respiración agitada, sudoración y sensación de cansancio, incluso hasta desmayos. ¿Y cuáles son los tipos de trastornos de ansiedad? Trastorno de ansiedad generalizada. Las personas con este trastorno se preocupan por problemas comunes como la salud, el dinero, el trabajo y la familia. Pero sus preocupaciones son excesivas y las tienen casi todo el tiempo. Estas personas que son atormentadas por la ansiedad todo el tiempo, cuando comienzan a pensar, ¿y qué tal si me enfermo de gravedad? ¿Y qué tal si no tengo para pagar la renta, o si me quedo sin dinero, o qué tal si me quedo sin trabajo? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a mantener a mi familia? Y comienza a tener ese trastorno de ansiedad generalizada. El segundo es el trastorno de pánico. Las personas con trastornos de pánico sufren de ataques de pánico. Estos son repentinos y repetitivos momentos de miedo intenso sin haber un peligro aparente. Los ataques se producen rápidamente y pueden durar varios minutos o más. Estas personas, hermanos, que de un momento a otro comienzan a tener ataques de pánico, así de la nada, y comienzan a ahogarse, y comienzan a sudar, y comienzan a temblar sin ninguna razón aparente. Yo he conocido personas que de un momento a otro comienzan así. ¿Y qué le está pasando a la persona? ¿Y qué le está pasando? Tiene un ataque de pánico. Las fobias, que es el tercer grupo, las personas con fobias tienen un miedo intenso que pasó a ser un temor crónico o algo que representa poco o ningún peligro real. Su temor puede ser por arañas, como lo mencionaba hace un momento, volar en avión o ir a lugares concurridos o estar en situaciones sociales, conocido como ansiedad social. Todos nosotros que estuvimos en este planeta Tierra, que por gracia de Dios pasamos la prueba del COVID en los tiempos de la pandemia, la ciencia y los medios de prensa habían dicho que era un virus con baja tasa de letalidad. Mas, sin embargo, cuando se comenzaron a proyectar por televisión cómo en Italia salían los camiones del ejército llenos de cadáveres y el contagio masivo a nivel mundial, pareciera ser que entró al mundo un espíritu de temor en los gobiernos y en las personas, cambiando el estilo de vida como lo conocíamos. La gente no podía salir ni reunirse en grupos. ¿Usted lo recuerda? Implementaron las máscaras a ver por temor si la persona se podía contagiar. Todo ese temor que había si las personas podían morir. Personas cercanas a nosotros que no pensábamos que iban a morir, murieron. Había un temor. Incluso este espíritu de temor se infiltró en la iglesia en los tiempos de pandemia. Y muchos, por el temor a infectarse, decidieron nunca más volver a la iglesia. Hasta el día de hoy les da temor venir a la iglesia, pero no les da temor ir a Walmart. Pareciera ser que la iglesia en los tiempos de COVID fue zarandeada para separar el Señor el trigo de la cizaña. Pero ¿por qué, hermano José, usted está predicando y hablando de esto? Veamos lo que dice la palabra de Dios ahí donde leímos en Mateo 14, 22. En el verso 22 nos dice la palabra de Dios ahí en el capítulo 14 de Mateo. Hizo entrar Jesús a sus discípulos en la barca y les ordenó que fueran ellos adelante de él a la otra ribera. Esto me parece impactante porque es muy interesante ver que en esta ocasión Jesús no iría con ellos en la barca. Jesús no fue con ellos en esta ocasión. Así que los discípulos tuvieron que zarpar hacia el mar solos. La mayoría de ellos eran hombres de mar. Eran expertos en navegar sobre las aguas. Eran pescadores. El océano era su terreno. Pero ellos no sabían lo que tendrían que enfrentar en la noche.
Nadie se esperaría que zarpando en el mar hombres expertos navegantes en el océano iban a tener que enfrentarse a una tremenda tormenta de sorpresa. En el verso 23 nos dice que Jesús subió al monte a orar. Es decir, en esta ocasión Jesús no estaba en la barca, estaba orando. Sí, Dios manifestado en carne oraba también, hermanos. Habrán momentos, hermanos, déjeme decirle algo, donde Jesús nos enviará a lo desconocido y tendremos que zarpar aparentemente solos en nuestra pequeña barca en medio de un mar que traerá tormentas inesperadas. Llegarán momentos donde estaremos en medio de la nada, luchando con nuestras propias fuerzas y con un remo en mano, tratando que nuestra barca no se hunda en las profundidades de nuestros miedos. Alabado el nombre del Señor. Pero en el verso 24 nos dice que la barca estaba en medio del mar, siendo azotada por las olas, porque el viento, dice, era contrario. Hermanos, déjeme decirle algo en esta tarde en el nombre del Señor. Estemos preparados porque podremos atravesar vientos contrarios en nuestra barca. Vendrá algo inesperado, el diagnóstico médico no será favorable tal vez. Vendrán como olas a nuestra barca la soledad y el abandono tal vez de los que más amamos, o tal vez nuestra barca se moverá violentamente por la marea de los problemas de la vida. Nos encontraremos aferrados a nuestra barca, llenos de miedo sin saber qué hacer. Oh, hermanos, esto es real lo que les estoy predicando. Una madre que tal vez ha quedado sola porque su marido ya no está y ella piensa llena de miedo, ¿qué voy a hacer? Un hijo que se encuentra lleno de miedo sin saber cuál será su futuro, qué decisión debo de tomar, qué debo de estudiar, cuál será mi futuro en la vida. Un padre de familia atormentado tal vez por el miedo al pensar ¿quién cuidará de los míos cuando yo no esté? Un enfermo tal vez que está pensando lo más seguro es que voy a morir, esto me va a matar, este cáncer. O un joven hundiéndose en la ansiedad pensando Dios no me va a usar, Dios se olvidó de mí. No hay un ministerio, un llamado, un propósito en mi vida. O otro tal vez podría estar pensando yo que quería tener una familia, una esposa, unos hijos, pero le he fallado a Dios y me encuentro solo ahora en mi barca. Alabado el nombre del Señor. En el verso 25 nos dice: mas la cuarta vigilia, la última vigilia, vino Jesús a ellos andando sobre el mar. Y esto es poderoso lo que les quiero compartir en esta tarde. Tal vez hay alguien aquí que lleva luchando con sus temores, con su temorfobia, con sus miedos durante mucho tiempo. Porque, hermano, todos nosotros los que estamos aquí, aunque usted no diga amén, usted sabe que usted tiene un miedo que enfrentar. Yo sé cuál es mi temor y cuál es mi miedo y sé cuál es el que tengo que enfrentar. Todos los que estamos aquí, todos, absolutamente todos, tenemos algo, un temor escondido dentro de nosotros. Por muy fuerte que usted sea, por muy capaz que usted sea, por muy eficiente o ministerial que usted tenga, los dones o talentos que Dios le haya dado, todos tenemos temores y miedos. Pero la palabra del Señor nos dice el Señor: no teman, pues yo he vencido al mundo. Vosotros sois más que vencedores. Alabado el nombre del Señor. En la última vigilia nos dice que ellos durante la primera, tal vez la segunda vigilia, la tercera vigilia, ellos estaban batallando con sus propias fuerzas para que su barca no se hundiera en medio de esa inclemente tormenta, en medio de esa situación. Alabado el nombre del Señor. Era frustrante. Hombres expertos como eran los discípulos Pedro, Jacobo, Juan, ahí ellos estaban ahí en apuros y no sabían qué hacer. En esta ocasión no podemos despertar a Jesús porque Jesús no está. Nos envió solo. ¿Por qué Jesús nos envió solo? Porque Jesús habrá momentos donde te va a enviar a enfrentar tus temores. Porque no es con nuestras propias fuerzas, es con el Espíritu de Dios. Alabado el nombre del Señor. La cuarta vigilia,
La última vigilia, nos dice la Biblia en el verso 25 que Jesús, hermano, vino a ellos andando sobre el mar. Y déjeme decirle algo, hay alguien que tal vez está luchando con sus miedos y temores durante mucho tiempo. En la primera vigilia nadie llegó, en la segunda vigilia nadie llegó, y tal vez pensabas que en la tercera vigilia se iba a llegar un bote salvavidas a socorrerte. Tal vez pensaste que las promesas de amor eterno de ese joven o de esa jovencita te iban a salvar de ya no sentir esos temores de soledad en tu vida. Tal vez pensaste que en la tercera vigilia el problema se iba a solucionar. Tal vez pensaste que en la tercera vigilia alguien escucharía tus gritos de auxilio, pero no pasó nada en la tercera vigilia. Pero déjeme decirle que en la cuarta vigilia es ahí cuando ya estás a punto de rendirte, cuando ya tus manos no pueden remar más, cuando el sueño y el cansancio es más pesado, cuando los discípulos habían perdido toda esperanza. En el verso 25 nos dice: en la cuarta vigilia Jesús se les apareció caminando, andando sobre el mar. Alabado el nombre del Señor. Es ahí cuando Jesús viene en la cuarta vigilia. Es ahí cuando ya el médico dice: no hay nada que hacer, es terminal. Es ahí cuando el Señor es experto en aparecerse, caminando sobre tus temores, caminando sobre tus miedos. Y no aparece Jesús en una barca. Podría haber tomado un barco y haber navegado hasta donde estaban ellos. Podía haber llegado en un bote salvavidas de otros pescadores. Pero no, Él entra en la cuarta vigilia como el Dios de lo imposible. Él entra caminando sobre tus temores y miedos. Ese mar agitado, Él camina sobre él como si no fuera nada. Esas olas gigantes, Él camina sobre ellas como si nada. Ese viento contrario no se compara con el viento del Espíritu Santo. Dele ese aplauso esta tarde a Él si está entendiendo la palabra de Dios. Verso 26. Ellos estaban tan llenos de temorfobia que en vez de ver a su Salvador, creyeron ver un fantasma. Si hubieran sido mexicanos, la Llorona. Si hubieran sido colombianos, el Coco. A ver, en El Salvador, ¿cuál será la suegra? Estaban tan llenos de temor, dice la Biblia, temblando, gritando. Imagínenselos usted conmigo ahí. Hombres expertos, hombres. Pedro era experto en el mar, pero comenzaron a pensar que se iban a morir. El mar agitado, las olas inclementes volteando, tratando de voltear, el viento contrario. Ellos dijeron: uy, el Señor, ¿a dónde nos mandó? Estamos en medio del mar, en medio. ¿Usted sabe qué es estar en el centro de la nada? Tal vez había uno de los discípulos ahí que tal vez ni sabía nadar. Y tal vez estaba diciéndole: Judas, ayúdeme porque yo no sé nadar. Estaban llenos de temor. Imagínense la situación tan terrorífica en la noche, la cuarta vigilia. No habían bombillos, no había nada. El mar embravecido, las bestias debajo del mar, la barca tambaleando, un grupito de hombres ahí gritando frenéticamente. Y aparte de eso, se les aparece un fantasma. Según ellos, déjeme decirle algo, no era un fantasma. Es que el temor ciega los ojos de la fe. Lo voy a repetir: el temor ciega los ojos de la fe. Cuando una persona está tan llena de temor y miedo, va a comenzar a creer en las mentiras del diablo. Por eso ellos comenzaron a creer en fantasmas. Imagínese usted, en otras palabras, cuando tú permites que el temor gobierne tu mente, tu fe en Dios será cambiada a tener fe en el diablo. Así de sencillo. ¿Cómo así fe en el diablo? Hermano, cuando tú comienzas a permitirle al temor, al miedo invadir tu mente, porque es la mente el principal objetivo de Satanás, porque si ataca tu mente con el temor, paraliza todo tu cuerpo y toda tu fe y tus dones y ministerios. Él lo sabe. Él usa el temor y pudiera decir que el temor es un espíritu, hermano, no de Dios.
Porque mi Dios no es un Dios de terror, de temor, de miedo. Él es un Dios de gozo, de vida, de paz, de amor. Alabado el nombre del Señor. El diablo si quiere infundirte temor y miedo. Alabado el nombre del Señor. Por eso Romanos 8:15 nos dice: pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez a estar en el temor, sino que han recibido un espíritu como hijos, por el cual clamamos: Abba, Padre. Segunda de Timoteo 1:7 nos dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. El Salmo 23, David tiene que decir: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, ahí está el secreto, tú estarás conmigo. Tú estarás conmigo. Por eso el Señor le dijo, cuando le iban a comisionar la transición de autoridad de Moisés a Josué, el Señor a través de Moisés le dice, como que el Señor le dice al oído a Moisés: dile a Josué que no tenga miedo. Tal vez Josué estaba temblando. ¿Cómo así que yo voy a reemplazar a Moisés, el hombre de Dios? Esto me va a quedar grande, yo no voy a poder. Yo sé los 40 años que batalló Moisés con este pueblo, y no hay hombre más manso que Moisés. ¿Cómo me van a dar a mí esa autoridad, esa delegación? No. Y el Señor le dice a Josué: mira que te mando, que te esfuerces, no temas ni desmayes, porque yo, tu Dios, estaré contigo. Alguien puede aplaudir a ese Dios todos los días, donde quiera que tú vayas. Hermanos, la Biblia nos dice 365 veces: no temas. 365 días hay en el año. Créame que el Señor nos dice cada mañana que usted se levante: lunes, no temas; martes, no temas; miércoles, no temas; jueves, yo estoy contigo, no temas; viernes, no importa ese problema, no temas, hijo; sábado, no temas; domingo, ¿y qué pasa después del domingo? Otra vez, no temas. En el verso 27 de ese capítulo donde estábamos leyendo, Jesús le gritó a estos temorfóbicos, a este grupo de hombres expertos de mar, gritando, pensando que estaban viendo un fantasma, y aparte pensando que iban a morir. Pero el Señor grita desde allá, esa silueta blanca que estaba caminando sobre el mar, y ellos temblando, aferrándose ahí a su barquita. Porque cuando alguien, usted ha visto cuando alguien tiene miedo de pronto a subirse, como en el caso de mi mamacita, que le da miedo subirse a esas escaleras eléctricas de los moles. ¿Ha visto usted eso? Y no diga usted que no, usted también le da miedo. Y mi esposa se para ahí, ella dice, y yo: amor, súbete. Y ella comienza así, y se agarra fuertemente de la barrera de la banda de seguridad. Y así los veo a ellos agarrándose de la barquita, de la vela, de donde pudieran, porque el temor, no querían soltar su miedo. Pero hubo uno que escuchó que Jesús dijo: tened ánimo, no temáis, yo soy. Yo soy. Yo soy. Yo soy. Y yo quiero decirle por el Espíritu de Dios en esta tarde a alguien, que el Señor le está diciendo a alguien: no temas, yo soy. No temas, yo soy tu Dios. No temas, yo estoy contigo. No veniste con temores y miedos a este culto. No temas, hijo. Apláudale, apláudale, apláudale. Yo no sé qué temores tengas, qué miedos tengas, infundidos por el mismo infierno, pero tú eres un hijo de Dios. Nosotros no podemos vivir con temores en este mundo. Nosotros tenemos al Dios que venció todo temor y todo miedo. Hay hermanos que no pueden apagar la luz en la noche. Imagínese usted: voy a orar pero con la luz prendida, porque de pronto se me aparece algo. Hermanos, usted es un cristiano, usted es un hijo de Dios. El que nos debería de tener miedo es el diablo a nosotros, porque él sabe que sobre nosotros y en nosotros y alrededor de nosotros y con nosotros está el poderoso de Israel. Jesús dice: tened ánimo, yo soy, no temáis. Alabado el nombre del Señor.
Isaías 41:10 dice: no tengas miedo, dice el Señor, que yo estoy contigo. No te desanimes, hermano, que yo soy tu Dios. Yo soy quien te da fuerzas y siempre te voy a ayudar y siempre te voy a sostener con la justicia de mi mano derecha. Y uno de los 12, no sé si estaban los 12 en esa barca, pero digamos que estaban todos los 12 ahí. Uno de ellos soltó su temor. Y Pedro dijo: Señor, si eres tú, manda a que yo vaya a ti. Ese es el secreto, hermanos. Hay hermanos aferrados por años a su barquito, por años aferrados a su fe pequeñita, a su límite. Pues no me muevo de aquí porque si no Dios no me va a bendecir. Pues no me voy aquí porque si no Dios me castiga. Aferrados a su barquita, sienten que si se sueltan se van a caer. Hermanos que están en la iglesia pero a punto de caerse, hermanos. No han caminado sobre la esfera de lo sobrenatural en Dios, porque están tan aferrados a lo carnal, a lo tangible, a lo material, a lo físico. Por eso son hermanos que batallan con ver milagros, batallan con ver el poder de Dios, porque hasta no ver, no creer. Y este camino de fe no es por vista, esto es caminar por fe. Por fe, hermano. Y Pedro entendió eso. Pedro dijo: si tú eres mi Dios, manda, ordena que yo vaya hacia ti. Y el Señor le dice: ven. Y entonces Pedrito, y tal vez los discípulos ahí diciéndole: Pedro, ¿qué estás haciendo? Agárrate de la barca. Y tal vez Pedro los mira y le dice: no, si Él es mi maestro, si Él es mi Dios, yo le voy a creer y voy a caminar. Si Él caminó, yo puedo caminar también sobre el mar. Y comenzó y bajó el primer pie, y adivine que el Señor pavimentó el mar. Y Pedro comenzó a caminar sobre sus temores, sobre su fobia. ¿Cuántos años llevas en la iglesia? ¿Cuántos años llevas sin tener experiencias sobrenaturales con tu Dios? No estoy hablando de ponerse la corbata y venir a los cultos. No, estoy hablando de algo más profundo. Estoy hablando de caminar sobre lo imposible. ¿Cuándo te vas a cansar, hermanito, de que el miedo y el temor a ver la gloria de Dios te limiten? ¿Cuándo te vas a cansar? Hay hermanos que su barca es así ya. Invita al predicador al altar y no me voy a soltar de la silla. Uy, ¿qué dije? Ese conejo se me salió. Hay hermanos que no quieren hablar en otra, paradójicamente, quieren recibir el bautismo del Espíritu Santo, hablando en otra lengua, pero no se sueltan de la barquita. Uy, no, ¿y qué tal que me desmaye? Y que oso hacer allá el lunchó y mover el cabello. No, yo lo quiero recibir aquí así. ¿Esa es su barca? Hay hermanos que Dios no los bendice como quisiera bendecirlos, porque no quieren soltar sus temores. Esa es la barca que usted tiene. Perdón. ¿Cuál es su temor? ¿Cuál es su miedo, hermanos? Yo he conocido hermanos que dicen: hermanos, que yo no me meto mucho en Dios, ni oro mucho, ni busco mucho a Dios, porque dicen que si uno busca mucho a Dios, entonces vienen los problemas y el diablo viene detrás de uno. Entonces déjeme quietico aquí en la barca. Pero cuando llega el cáncer, cuando llega la enfermedad, cuando llega la escasez económica: pastor, oren por mí. Pastor, tengo un problema, hermano, ayude. Ahí sí vienen a los ayunos, ahí sí vienen a buscar a Dios. Hermano, Dios a veces nos tiene que mandar al mar en la barca solos, para que cuando llegue la tormenta comencemos a clamar: Jesús. Se lo dice a alguien que por 9 meses estuvo aferrado de su barquita con mi esposa, cuando los médicos decían: tu hijo viene con problemas mentales, tu hijo viene con problemas neurológicos, el 30% del cerebro de tu niño no se desarrolló, aparte de eso viene con deformación en los riñones, viene con un síndrome o varios síndromes, así que prepárate. Y nosotros tuvimos que soltar esa barca y decirles a ellos: pues vamos a creerle al diagnóstico del cielo, porque si ustedes dicen que mi hijo viene mal formado, yo creo que el embrión de mi hijo vieron los ojos de Dios, y en su libro estaban escritas todas las cosas que están ahí escritas, sin faltar ninguna de ellas. Y tengo un niño que usted lo conoce, precioso y completo, guapo como el papá.
Jesús le dice en el verso 29, ven. Y esa invitación yo siento que Dios todavía la está haciendo, hermanos. Lo que pasa es que hay un poco de gente en la barca que no se quiere soltar. Y tienen problemas. Y tienen olas gigantes que vienen a su vida, a su matrimonio, a su situación, a sus circunstancias. Y aunque vengan a la iglesia, y aunque vengan acá, y aunque muchos tengamos apariencia de creyentes, hermanos, Dios quiere que tú aprendas a caminar sobre el mar. Dios quiere mostrarse su poder en tu vida. Y quiero decirle, hermanos, por el Espíritu de Dios, que Jesús está extendiendo en esta tarde la invitación a alguien que está escuchando esta palabra y está diciendo en su mente, escuche esto, está diciendo a alguien en su mente, tal vez como Pedro: Señor, si eres tú el que estás hablando, manda, Señor. Si esta palabra que está predicando ese joven es tú hablándome a mí, manda a que yo vaya hacia ti y camine sobre mis temores. Y te invito a que comiences, hermano, a dar pasos de fe por encima de tus miedos, por encima de tus temores. Camina por fe y no por vista. Póngase de pie. En el verso 30 nos dice, y el 31, pero al ver Pedro el fuerte viento, o sea, Pedro ya estaba caminando sobre lo imposible, estaba caminando, y yo a esto le tenía miedo. Miren, a ver, mar, a ver, ahora quién es más grande, tú o yo. Mira, estoy protegido por Dios, estoy caminando sobre el mar, estoy caminando. Pero entonces como que el enemigo lo escuchó, y mientras estaba caminando, levantó la mirada, la quitó de Jesús y comenzó a escuchar el viento. Y comenzó a ver las olas de 3 metros. Y específicamente la Biblia nos dice en el verso 30, pero al ver Pedro el fuerte viento, tuvo ¿qué? Miedo. Y comenzó a hundirse. Y mire esto. Porque cuando alguien deja que el temor lo domine, su fe va a menguar. Cuando se comenzó a hundir, Señor, sálvame, sálvame, Señor, me hundo. Tranquilo, Jesús se va a acercar donde tú estás, te va a extender su mano y te va a sacar de esa situación. Porque no es lo mismo gritar auxilio en la barca que gritar auxilio caminando sobre el mar. Y cuando estaba ahí, Jesús le dice algo clave. ¿Sabe qué le dijo Jesús? Hombre de poca fe, Pedro, ¿por qué dudaste? Te faltaban 5 pasos más, ¿por qué dudaste? Eso me quiere decir algo. Una persona que tiene temores y no avanza en su relación con Dios, en su vida espiritual, no crece en Dios por sus temores y sus miedos. Eso representa que usted no le cree a Dios. La evidencia de temor es la ausencia de la presencia de Dios. Cuando tú ves a una persona llena de miedos, ¿sabe qué necesita? Necesita a Dios. ¿Y usted cómo cree que está el mundo? El mundo está lleno de temor, miedo a morir. Hermano, ni nosotros deberíamos tener miedo a la muerte, porque nosotros deberíamos decir como Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo sé dónde voy a estar después de muerto. Yo quiero que cierre sus ojos, por favor, un momento. Si usted es una persona que ha batallado con temores y miedo, pase al altar. Nadie lo va a juzgar. Venga al altar. Aquí hay un altar abierto. Aleluya. Traiga sus temores, por favor. Dígale a su temor: hasta este día te voy a dar hospedaje en mi mente. Voy a dejar de temer. Voy a dejar de estar lleno de miedo. Por eso no sirvo a Dios. Porque el diablo me dice: tú no vas a ser capaz, tú eres un fracasado, una fracasada. Voy a dejar esos temores en esta tarde, aquí sepultados en este altar. Dígale conmigo al Señor en esta tarde: Señor,
Dejo todo temor en este altar en esta tarde. Dejo esos miedos que han venido perturbándome en las noches. Dejo esos temores fundados por el diablo a mi vida, porque tú me hiciste libre de todo temor. Yo no voy a vivir, yo no voy a caminar más con temores, con miedos. Yo tengo un Dios muy grande que está conmigo y que me va a ayudar. Señor Jesús, oramos en esta tarde en tu nombre, Padre Celestial. Señor, oramos en tu nombre, Dios mío. Ayuda a este pueblo, ayuda a estas personas, Señor, que han pasado este altar. Señor, caminamos por fe y no por vista. Señor, nos bajamos de la barca, Señor, y te presentamos este mar de problemas. Te presentamos, Señor, esta enfermedad. Te presentamos, Señor, esta angustia que ataca mi corazón y mi mente. Te presento estas fobias que tengo, este temorfobia que viene invadiendo mi vida espiritual durante años. Dejo todo temor, todo miedo en el nombre de Jesús. En esta tarde lo dejo aquí en tu presencia, porque si tú vas conmigo nada temeré. Aleluya, 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 Señor.